Amado Dios, te pido que hables a nuestro corazón por tu palabra, que nos permitas examinarnos y entender nuestro pecado y limpiarlo en la sangre de tu Hijo Jesús. No permitas que nuestro corazón se encallezca, que nuestra conciencia se adormezca, Señor, sino siempre estar con una conciencia sensible a tu voz. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. A través de los tiempos, siempre se ha dicho y siempre se ha creído por muchas personas que el mayor problema del hombre o de la humanidad es la desigualdad social o la falta de justicia social, como algunos dicen. Porque la desigualdad social, es decir, que unos tengan más y otros tengan menos, que unos tengan más derechos y más posibilidades que otros, trae como resultado pobreza, falta de empleo, falta de acceso a la educación, falta de acceso a la salud, falta de acceso a vivienda, a los servicios básicos públicos y a una mala alimentación, por supuesto, porque si no hay buenos ingresos, las familias no se nutren adecuadamente. Entonces, dicen ellos, los sociólogos y todos los expertos, que en consecuencia a esta desigualdad social viene como resultado la delincuencia, la drogadicción, la prostitución, el robo, la mentira, el alcoholismo, los adulterios, los divorcios, la violencia intrafamiliar, las violaciones, los suicidios, etc. Ese es el diagnóstico que dan algunos. Pero a mis amados hermanos, lo cierto es que usted puede darle a la gente acceso a la educación, acceso a la salud, puede darle empleo, vivienda, servicios básicos, es decir, mejorar su nivel socioeconómico para que vivan de manera digna. Pero la sociedad siempre seguirá matando, suicidándose, robando, violando, mintiendo, traicionando, prostituyéndose, siendo hipócrita, alcoholizándose, drogándose, adulterando, divorciándose, codiciando, teniendo violencia intrafamiliar, etc. Así usted le dé todas esas cosas. El mayor problema del hombre no se puede entender, mis amados hermanos, ni solucionar si nos miramos a nivel horizontal. Si usted y yo nos miramos a nivel horizontal, no podemos entender ni solucionar el problema. Es decir, si buscamos la raíz del problema fuera de nosotros, creyendo que al solucionar la desigualdad social todo cambiará, esto no es así. Es la mayor mentira que se ha tragado el hombre a través de los tiempos, creyendo que al solucionar la desigualdad social, el hombre mejorará y todo será color de rosa. Para poder entender cuál es la raíz de todos los problemas de la sociedad, tenemos que evaluarlos de manera vertical, no solamente de manera horizontal. Es decir, levantar nuestra mirada al cielo y examinarnos con los estándares que Dios ha determinado para el hombre. Es decir, examinarnos a la luz de la palabra de Dios. Amados hermanos, ¿por qué le digo esto? Porque me temo que aún muchos de los cristianos y siempre consideramos que el problema está fuera de nosotros y miramos los problemas para solucionarlos de manera horizontal y no de manera vertical.
al examinarnos de manera vertical, es decir, a la luz de la palabra de Dios, de los estándares determinados por Dios al hombre, somos llevados a entender que el problema de los problemas de la sociedad es el pecado. Nuestra falta de conformidad a los estándares o a los mandamientos establecidos por nuestro Dios, el creador de todas las cosas. No podemos sacar una evaluación correcta acerca del comportamiento de la sociedad si no nos examinamos a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que determina qué es lo bueno y qué es lo malo, y cuál es el problema más profundo del hombre. Yo no estoy diciendo que la desigualdad social no sea un problema. Claro que es un problema. Que la falta de educación es un problema. Claro que es un problema. Pero esa no es la mayor necesidad o el mayor problema del hombre. El mayor problema del hombre está en que le ha dado la espalda a Dios. El mayor problema del hombre ha sido que ha tenido en poco los estándares de la palabra de Dios. Y cuando uno no tiene los estándares de la palabra de Dios para evaluar su vida, pone como estándar de vida o de evaluación cualquier otro defecio, y por eso resultamos dando vueltas en un círculo vicioso del cual nunca podremos salir, y por el contrario nos hundiremos y nos hundiremos más, porque así está la sociedad actual. Se mejoró la medicina, se mejoró la ciencia, los medios de comunicación, se han hecho carreteras, se ha traído la luz, la electricidad, el agua a las viviendas, el gas. Se ha mejorado en muchas maneras en comparación de otros tiempos el nivel socioeconómico y confort de la sociedad. Pero la sociedad sigue en problemas. La sociedad sigue matándose, la sociedad sigue adulterando, la sociedad sigue divorciándose, robando, mintiendo, siendo hipócrita, etc. ¿Por qué razón? Porque estamos apartados de Dios, porque el problema del hombre es el pecado. Y yo anhelo y aspiro que usted, como cristiano que conoce la palabra de Dios o que la está conociendo, aprenda a evaluar su vida a la luz de la palabra de Dios y no ponga la esperanza en el político o en la ideología que nos están pintando, que creen que al subir traerá la solución a los problemas de nuestra nación. Falso de toda falsedad, hermanos. Nosotros tenemos que entender que nuestro problema es que le hemos dado la espalda a Dios. Y nosotros, los que conocemos la palabra de Dios, tenemos que brillar por ese conocimiento, por esa verdad, y predicar esa verdad. Nunca el hombre tendrá paz a espaldas de Dios. Nunca el hombre logrará un verdadero sentido a su existencia y nunca estará satisfecho si le da la espalda a Dios. Si considera que ser educado, tener dinero y poder tener un nivel de vida socioeconómico confortable, eso será lo que le trae felicidad. Eso es falso. Así que, mis amados hermanos, hasta que el hombre no reconozca que es pecador y que vive en un constante pecado contra Dios, en una constante transgresión contra la ley santa de Dios, y se arrepienta de sus pecados y venga a los pies de la cruz para limpiar su maldad, no cambiará realmente. No podrá ser un hombre que cumpla con el propósito para el cual Dios lo creó. No podrá tener paz, no podrá ser feliz, no podrá ser libre de la esclavitud de sus vicios, de sus pasiones pecaminosas. Por eso miren lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios en Santiago 4, verso 1? Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dos preguntas retóricas hace el apóstol aquí. La primera pregunta es: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen las enemistades, hermanos?
el mismo apóstol contesta con otra pregunta retórica. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Dónde está el problema del hombre? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde viene el odio, la avaricia, el adulterio, la fornicación? De dentro del hombre. ¿Y por qué viene de dentro del hombre? Porque el hombre está de espaldas a Dios. Porque el hombre vive en un constante transgredir de la ley del Señor. Recordemos que el pecado es la transgresión de la ley. ¿Por qué peleamos en casa entre esposos? ¿Por qué peleamos entre padres e hijos? Por nuestras pasiones que combaten los miembros. Porque dentro de nosotros está el mal. Dentro de nosotros está la maldad. La maldad no está afuera, la maldad está en nosotros. Y solo alguien la puede quitar, solo alguien la puede desarraigar y empezar en nosotros una reforma para que las criaturas y los hombres honren y glorifiquen al Creador. ¿De dónde vienen las guerras? La guerra no viene del hermano del frente, del vecino. La guerra viene de mí mismo. Que si me dice algo el vecino, yo exploto y le pongo la mano o lo insulto, porque no tolero que él me diga eso, me haga eso. Porque viene la guerra y los pleitos en el hogar, porque mi esposa me dice algo, a mí no me gusta y yo le contesto con 2 piedras en la mano. ¿De dónde salió esa guerra? ¿De su esposa o de su corazón? ¿Cierto que de nuestro corazón? O sea que, ¿qué es lo que me compete a mí como hijo de Dios? Controlar mis impulsos pecaminosos, no dejarme controlar por ellos. Pero para que eso se haga efectivo, el Espíritu Santo de Dios tiene que estar en mí. Y para que el Espíritu Santo de Dios esté en mí, tengo que arrepentirme de mis pecados y creer en Jesucristo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Y que esa verdad sea una verdad que edifique mi vida y que regule mis pensamientos y que regule mis actuaciones, hermanos. Esa es la verdad del Señor. Las guerras salen de nosotros mismos. Noten lo que dice Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23. Marcos 7, 21 al 23. Dice la palabra de Dios: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, y sígale poniendo usted la lista que quiera. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esa es la realidad del ser humano, hermanos. Nuestro corazón es una cantera de maldad, una cloaca de pecado. Lo está diciendo el Señor Jesucristo. Decían los fariseos: ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? No está permitido que coman sin lavarse las manos. No es que sea malo lavarse las manos, pero estaban colocando la atención en las cosas externas para su purificación. Está bien lavarse las manos, y sobre todo en estos tiempos del coronavirus, pero ¿eso era realmente el problema? ¿Solucionamos el problema poniéndonos tapabocas y poniéndonos la vacuna, hermanos? ¿Verdad que no? No lo solucionamos. Porque el problema nuestro no es el virus. El problema nuestro no es que si estamos contagiados con el virus. El problema nuestro es si contaminamos a los demás con lo que hay en nuestro corazón. Porque ¿qué dice el texto? Por boca del Señor Jesucristo: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y comienza la lista, hermanos. Así que todos nosotros estamos llamados a entender cuál es la realidad del ser humano.
cuál es la condición del hombre y de esa manera entender lo que está pasando en el mundo. Recuerdan que hace unos días leímos un texto también en un autoexamen donde dice que no hay paz para el impío, dijo Jehová, que los impíos son como el mar en tempestad, que no se queda quieto sino que arroja cieno y un poco de cosas. ¿Por qué razón? Porque el problema del hombre está dentro de él mismo, en su corazón podrido, en su corazón en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros estamos llamados a reconocer esa verdad, a predicar esa verdad y a mostrar que la solución para el cambio de nuestro corazón es Jesucristo. Pero si usted no está convencido de esa realidad y todavía le sigue echando la culpa a su papá, a su mamá de los problemas y sigue haciéndose la víctima, usted no ha entendido el Evangelio. El problema no está en los demás, el problema está en usted, porque la palabra de Dios me dice que si a mí me hablan duro, yo debo hablar con dulzura, para que los ánimos del que me habla con dureza se bajen, ¿sí o no? Tenemos las herramientas, tenemos la dirección de la palabra de Dios. Así que, hermanos, solo Jesucristo puede cambiar nuestro corazón, porque la Escritura dice en Romanos 8, versículos 7 y 8 lo siguiente. Romanos 8, 7 y 8, que es muy importante que lo miremos. Romanos 8, 7 y 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué texto tan contundente? Dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todo lo que nosotros realizamos sin tener en cuenta la palabra son designios según la carne, son designios de acuerdo a nuestras propias ideas contaminadas por el pecado. Son enemistad contra Dios, dice. O sea que, ¿cómo vive el hombre que no conoce a Dios? En enemistad con Dios, porque no se sujetan los designios, las obras, las cosas que ese hombre hace a la ley de Dios. Tenemos que tener un estándar para evaluar nuestra vida, nuestro comportamiento. Es la verdad absoluta de la palabra de Dios. Si no tenemos como verdad absoluta la palabra de Dios y el estándar para evaluar nuestra vida, entonces el estándar de los políticos, el estándar de las ideologías, ¿qué ponemos entonces para tener estándar? ¿El estándar de la ideología de género? ¿Qué vamos a poner como estándar para evaluar nuestra vida? No, hermanos, la ley de Dios. Son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahí está la clave. Ningún hombre por su propia fuerza, por su propia voluntad, puede acomodarse a lo que la ley de Dios dice. Si no viola la ley de una manera, la viola de otra. Y yo digo, y soy uno de los que afirmo, que nosotros violamos la ley de Dios las 24 horas del día, de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. Mantenemos en un constante violar los mandamientos de Dios. Y el verso 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Según la carne o según el Espíritu de Dios? Para vivir según el Espíritu de Dios, usted tiene que reconocer a Jesús como su Señor y Salvador y creer firmemente que Él pagó por sus pecados y lo redimió y lo trasladó de las tinieblas a su luz admirable, que le dio ciudadanía de reino o cédula del reino de los cielos, porque nuestra ciudadanía ya no está aquí sino en el cielo. Tenemos que creer que Él pagó por nosotros y nos justificó y nos dio su Santo Espíritu, porque la Biblia dice que cuando creemos, y si el Espíritu Santo de la promesa está en nosotros, tenemos ahora la capacidad dada por Dios para subyugar el pecado y cada día mortificarlo, y cada día no estar contentos con nuestras malas acciones, sino corregirlas y ir
como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Así que, hermanos, por eso el llamado del Señor es a no poner nuestra confianza y esperanza en los hombres, en los políticos ni en las ideologías humanas. Nuestro Dios nos llama a poner nuestra confianza en Cristo, porque Él es el que nos perdona, cambia nuestro corazón y nos reconcilia con Dios y nos da una visión correcta de la vida. Por eso, hermanos, les animo en el nombre del Señor Jesucristo a que creamos esto que dice Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27, para que nosotros, como hijos de Dios, lo creamos, lo asimilemos y lo vivamos. Dice Ezequiel 36, 25 al 27: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré entre vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amén. Si usted lee el texto, usted se dará cuenta que toda la obra es de Dios. Solo lo que usted tiene que hacer es creer. Es creer que Jesucristo vino del cielo a la tierra y murió por usted. Esparció sobre usted esa agua limpia para ser limpias de todas sus inmundicias a los pecadores, de todos los ídolos que hay en nuestro corazón. Dice que nos dará un corazón nuevo y pondrá espíritu nuevo dentro de nosotros. Yo sé que, creo que todos, ojalá así sea, ya tienen el Espíritu Santo de Dios. Pero muchas veces el bombardeo de información a través de los medios de comunicación y escuchar tantas cosas que el mundo anuncia comienzan a hacer tambalear nuestra fe o a mezclar nuestro cristianismo con filosofías humanas, y comenzamos a tambalear y actuar en contra de la voluntad de Dios. Él nos da un corazón nuevo y pone espíritu nuevo dentro de nosotros. Él nos hace nuevas criaturas. Quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne, sensible a su voz, sensible al pecado. ¿No les da alegría eso? Y por eso debemos nosotros gozarnos y no dejar de congregarnos para exhortarnos al amor y a las buenas obras. Pondré entre vosotros mi espíritu y haré. ¿Qué promesa? Haré. Si Él tiene si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, Él hará que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Eso me llena mucho de alegría, y yo sé que a usted también. Que Dios nos dé la gracia para que cada día nosotros vivamos en esta perspectiva que la palabra de Dios nos da y nos muestra. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias y bendigo tu santo nombre, porque solo tú eres santo y solo tú puedes darnos una visión correcta del hombre y del mundo. Ayúdanos, Dios, a acudir a la fuente de la vida, a la fuente de la verdad absoluta que eres tú. Ayúdanos a entender que el problema nuestro no está en los demás, que el problema nuestro está en nosotros, y que cada uno dará cuenta a Dios de sí. Ayúdanos a entender, Señor, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que solo en su verdad podemos andar con firmeza y con tranquilidad y con paz en este mundo, en medio de las dificultades y las tormentas, Señor. Gracias, mi buen Dios, por darnos esta esperanza gloriosa y anunciar a otros el mensaje de tu salvación, el único mensaje que realmente tiene esperanza para este mundo y para la vida venidera, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Promesas para este mundo y promesas para la vida venidera. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Colocamos
meditación en tus manos y rogamos que la atesores en nuestra mente y corazón para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén.